Y no sé si fue antes o después de aquel día en que dicen que anduvieron haciendo ejercicio, todas aquellas mentiras, ¿verdad? Acaban de ver la crónica de una blasfemia, porque comparar a Chávez o a cualquier líder político con Jesucristo es una falta de respeto monumental. Pero les presento a mis invitados para conversar en este segmento. Fue asesor de recursos humanos de la empresa petrolera venezolana. Aquí está con nosotros el señor Edgar Quijano. Le doy la bienvenida. Muy buenas Pedro, noches. buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Conversamos en un instante. Está con nosotros vía sistema de computadoras desde Jacksonville, en Florida, el capitán retirado de la Guardia Nacional venezolana, Javier Nieto Quintero. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Empiezo con usted, señor Quijano. Su impresión de lo que representa básicamente esto que dicen en el gobierno venezolano, ¿es una campaña legítima para una elección? Bueno, obviamente estamos frente simplemente a un proceso de legitimación de todo lo inconstitucional que se venía haciendo en Venezuela desde el conocimiento de la enfermedad de Hugo Chávez, en donde obviamente Maduro asumió de forma írrita la presidencia de la República y obviamente avalado por el Tribunal Supremo de Justicia y todo lo que se ha venido dando. Es importante reconocer que 30 días de campaña del candidato opositor Enrique Capriles no le permiten realmente alcanzar la diferencia que dejó todavía la elección de octubre, del 7 de octubre, con lo cual se hace muy difícil, muy cuesta arriba, que realmente podamos revertir esa tendencia porque todavía el muerto está en capilla ardiente. O sea, el sentimiento de Hugo Chávez está presente y además que Nicolás Maduro no lo disimula. Esa formación que trae él de la década de los 80 en la escuela marxista de La Habana no la disimula para nada. Es mentira que aprendió de Hugo Chávez. Es aprendida porque él es hijo del castrocomunismo, él es un comunista en esencia, no cabe la menor duda, y lo que va a tratar es de legitimarse a partir del 14 de abril, en efecto, para los cambios profundos y radicales que trae el castrocomunismo para Venezuela. Escuchemos algo de lo que dice el candidato Enrique Capriles. El gobierno cubano no va a estar dentro de la Fuerza Armada Nacional. Eso yo se lo digo a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No va a haber individuos de ningún otro país metidos dentro de nuestra Fuerza Armada. Ni de los Estados Unidos, pero tampoco del gobierno cubano. ¿Qué me dice capitán Nieto de lo que representa un lugar donde las elecciones son supervisadas por un consejo en el que la señora presidenta de ese consejo andaba con un brazalete chavista en el entierro y tiene una Suprema Corte de Justicia que básicamente firma donde le muestran en el papel la gente del Poder Ejecutivo? Sí, efectivamente, yo pienso que primero que todo, dentro del panorama electoral, yo creo que Capriles puede dar la batalla desde el punto de vista electoral, intentarlo por lo menos, porque si le dio la batalla a Chávez y estuvo cerca, un Chávez que dominaba la Fuerza Armada, que tenía cierta legitimidad del grueso del pueblo, discurso, conocimiento histórico, etcétera, va a ser mucho más fácil para Capriles darle la batalla a un Maduro que no tiene discurso, que no tiene intelecto, que no tiene ascendiente dentro de la Fuerza Armada, y un Maduro que está muy debilitado por haberle mentido al pueblo, y desde ese punto de vista yo creo que el mejor discurso que ha hecho Capriles fue el que dio hace una semana atrás, el domingo, donde le llamó mentiroso y donde los llamó a estar jugando con el cadáver del dictador venezolano hoy muerto. Ahora bien, yo pienso que Capriles tiene que estar claro del momento histórico que se vive y de la talla del liderazgo que se exige para este momento. Así como los más grandes estadistas venezolanos, vamos a decir el más cercano del siglo XX, que fue Rómulo Betancourt, tuvo que tomar decisiones históricas y, digamos, romper ciertos paradigmas en base al status quo que había. Capriles va a tener que hacerlo en este momento y saber que no son solamente las leyes de la democracia, sino que están por encima de las leyes de la democracia los derechos fundamentales de los presos y los perseguidos políticos. Está por encima de las leyes de la democracia un país destruido en lo político, en lo social, en lo económico y en lo moral. De allí que tiene que utilizar el mecanismo electoral y mover al pueblo venezolano, pero va a tener dos factores muy importantes que escuchar. Uno, la juventud estudiantil venezolana, la fuerza y la pasión y la energía de los jóvenes estudiantes venezolanos que no han sido muy bien tomados en cuenta, y hay que tomarlos en cuenta porque ellos son los que van a dirigir la protesta y la rebelión en la calle. Y dos, la juventud militar venezolana, que está muy descontenta, muy sentida y muy ofendida con las declaraciones del actual ministro de la Defensa, Molero, quien, aparte de ser de la Armada,
descaradamente llamó a votar hace una semana por el nuevo dictador Nicolás Maduro. Entonces, si Capriles enfoca sus energías en mover el electorado, saber que está en un momento histórico que no es normal, no está en Estados Unidos, no está en la democracia europea, sino está luchando frente a un dictador moderno, escuchando a estos dos factores, la juventud estudiantil y la juventud militar, estoy hablando de los grados medios y subalternos, que están en desacuerdo con la partidización y con la injerencia cubana dentro de la Fuerza Armada. Yo creo que Capriles va a saberse mover en una buena dirección y creo que sí está recibiendo información importante, porque la semana pasada cuando le dijo al ministro Molero, al almirante Molero, mire, usted es el penúltimo de su promoción y usted hizo un acto de vergüenza con las declaraciones que dio, a mí me da la impresión de que está siendo bien asesorado, porque en la institución militar aún se cree en la meritocracia, en quién es el primero, quién es el último, y acordémonos que el ejército, con el mayor poder de fuego, está luchando por tener ese Ministerio de la Defensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Nieto. Señor Quijano, ¿puede ser entonces que tal vez la oposición más peligrosa a Maduro esté dentro del chavismo eventualmente después del 14 de abril? Mira, no cabe la menor duda que Maduro va a entrar después del 14 de abril. No descarto la posibilidad de la batalla que va a dar Capriles y todo el equipo opositor. Capriles ha tenido una apertura importante. Incluso, fíjate que el jefe de campaña de Capriles ahora es Henry Falcón, gobernador del estado Lara, y además que fue chavista hasta hace pocos meses atrás. Se le volteó al chavismo por considerar que ya estaba fuera de todos los parámetros de control. Igualmente, hoy en un principal diario venezolano, El Nuevo País, el titular es Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, también principal líder del partido opositor en Venezuela, dice: hay posibilidades de ganar. Yo creo realmente que todavía estamos ante una ilusión democrática. Esta dictadura perfecta que instauraron los Castro en Venezuela todavía no está lo suficientemente madura como para poder realmente tomar la opción de poder. En el mejor de los casos, un escenario hipotético, iluso a mi modo de ver, de que Capriles ganara las elecciones del 14 de abril, tendría de todas formas todos los poderes públicos en contra, lo cual prácticamente haría ingobernable un gobierno de Capriles. Por eso es que no veo realmente la posibilidad, no caigo en la tentación de la ilusión democrática. Decía un ilustre venezolano, Arturo Uslar Pietri, que ser optimista en Venezuela, en algunos casos, como el caso que estamos viviendo, el castrocomunismo, es ser un pendejo mal informado. Realmente nosotros, los venezolanos que estamos de alguna forma con conocimiento de lo que está ocurriendo dentro del país, realmente no podemos dejarnos caer, no podemos dejarnos tampoco vencer el brazo y torcer el brazo. Tenemos que participar como demócratas en ese escenario de desgaste natural, pero con los ojos bien abiertos, y realmente dentro del chavismo se va a dar esa fractura que ya observamos, por ejemplo, en el día de hoy, el principal líder de la oposición dentro del chavismo que existe, que es Diosdado Cabello, opositor a esa posición castrocomunista que existe dentro del gobierno de lo que queda de Hugo Chávez. Realmente allí van a empezar a florecer todas las rupturas y toda la apertura que en el futuro, en el corto plazo, definitivamente va a provocar un cambio en el país. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. Vamos a una pausa. Al regresar, el ángulo psicológico...